Rivas, al director de la Escuela de Arquitectura, que va a ser el que presente con un poco más de detalle esta presentación del libro de Javier. Javier. Bueno, yo voy a presentar a Javier, porque Javier presenta su libro. Oye, bueno, muy buenos días, ya casi tardes a todos. Hombre, Javier es una persona relevante en el urbanismo español, desde que, bueno, ahora quizá, pues no sé, como todos, nuestra cultura va y viene desde esa tesis magnífica que hicisteis tú y José Luis, que eran dos, efectivamente, sobre los poblados de colonización y todo el tema de la reforma agraria y toda esa cultura que luego ha generado mucha literatura, pero que vosotros fuisteis muy pioneros, hicisteis un trabajo extraordinario allí, en los documental extraordinario. Luego, claro, en la Escuela de Barcelona, en el trabajo también en el Centro de Cultura de Barcelona, con aquellos atlas de ciudades, ¿no? que fueron magníficas publicaciones, o sea, con una tradición de investigación muy importante. Y luego, pues, con esta especie de giro vital que diste, ¿no? Cuando en torno volviendo a tu ciudad, a Zaragoza, y trabajando primero alrededor del Ebro y luego en el marco de la Expo, ¿no? Que fue indudablemente una experiencia estupenda, y que tú contabas que cuando se cierra la Expo estamos en el momento de Lehman Brothers y la gran crisis del 2008, ¿no? Y entonces te embarcas en una aventura que es la creación de una nueva escuela de arquitectura en Zaragoza. Y ahí es quizá una tarea que estás ahora, porque ya eres emérito, ¿no? Que estás viendo casi concluida, ¿no? Porque la escuela de Zaragoza es una realidad singular, porque está vinculada a una escuela de ingeniería, porque tenéis que hacerlo todo, tenéis que ir capturando profesores, ¿no? Buscando cómo organizaros, ¿no? Y donde tú además creas una interacción potente. Yo creo que una de las cosas, yo ahora que soy director de la Escuela de Arquitectura, pues yo veo muy valiosa, ¿no? Y que, por ejemplo, la revista ZAR, que tienes ahí un número, representa muy bien, ¿no? Que es esa interacción entre las diversas disciplinas, ¿no? Indudablemente tú eres urbanista, indudablemente pues la ciudad está en el centro de la investigación, pero no solo, ¿no? Y la revista ZAR, que ya tiene una trayectoria, no sé cuántos números lleva ya, pero... Es el 23 hasta el 24, sale esta semana. Bueno, pues son muchos números. Nosotros también en esta escuela hemos hecho una revista y sabemos lo difícil que es hacerla. Vosotros estáis en una ciudad poderosa, en esta ciudad que está emergiendo. El otro día decimos también que Málaga y Zaragoza emergen como dos ciudades diferentes en España, con esa capacidad, siendo ciudades, no siendo las grandes ciudades, siendo ciudades grandes, seguramente. Y claro, yo en ese sentido, pues la cultura en este país se enriquece no solo con la Escuela de Zaragoza, ¿no? Porque quizá ahora somos muchas escuelas, pequeñas y grandes, ¿no? Sino por el trabajo que se ha hecho en la Escuela de Zaragoza. Y yo creo que este libro que tú vas a presentarnos, ¿no? Es un poco un colofón de tu reflexión, no tiene cierto carácter de rememorativo de tus ideas, de tus héroes y heroínas, entre comillas, ¿no? De aquello que tú consideras importante en el urbanismo, ¿no? Y tiene también pues, un carácter dialógico, un poco a través de esa ficción del emparejamiento de personajes, ¿no? Pero que indudablemente representa muy bien una trayectoria intelectual, ¿no? Porque al final el que está la voz de este libro no es la voz ni de Kevin Lynch, ni la voz de Jane Jacobs, ni la voz de Nuno Porta, la voz es tu voz, ¿no? Entonces esa voz que va quedando entre líneas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Muy interesante.
Y yo, sin más, agradecerte que hayas venido a nuestro pequeño grupo de investigación, agradecer a todos los que estáis con nosotros, del grupo y fuera del grupo, como Diego, ¿no? Ilustre amigo. Yo imagino que os conoceríais en Barcelona, o no sé dónde os conoceríais, ¿no? Pues sí, claro, Bueno, allí coincidimos. y indudablemente, pues nada, tienes todo, la sala es como lo pensamos un poco, que luego haya un poco de debate. Quizá. Sí, yo le había propuesto a Javier sí que hable ahora los minutos que consideren, unos 40, 45, para contarnos lo que quiera, luego podemos tener un debate tal. Y él está controlando esto. Pero Pues sí, vamos a intentar ir al grano. En primer lugar, pues buenos días a todos y a todas. Pero la verdad es que es un placer estar aquí en el espacio de arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Gracias a Luis por la presentación, a Miguel, a los amigos, amigas, compañeros, hasta Marina, hasta María, hasta recuerdo pues, toda la peña zaragozana, me han dicho que saluden a la peña. Entonces, bueno, en los últimos meses, poco al año, he tenido la oportunidad de presentar este libro en distintos foros. Ahora estaba comentando con Miguel y Federico, está por aquí. Y no sabe, la manera de contar las cosas puede ser muy distinta en función del público, ¿no? Ayer era el Círculo de Bellas Artes, en Barcelona era el Colegio de Arquitectos, en Zaragoza en una librería de culto, interesante, público con interlocutores que se habían leído el libro y que participaban, o sea, no contaban el libro, sino que ellos hacían preguntas. En el caso de Barcelona, una profesora alemana, pues, Catherine Gold-Lapontrax, que se había leído en subrayado de un post-it en cada página, pues, iba respondiendo a sus preguntas, ¿no? En este caso, pues bueno, es otra variante, yo creo que se puede contar de otra manera, ¿no? También, después de publicar este libro, no sé, hay una serie de personas que me interesan mucho, que no están aquí y que no son arquitectos. Por ejemplo, Enrique Villamatras, que es un escritor que el otro día, hace poco, vino a presentar su último libro, Canon de Cámara Oscura, en Zaragoza. Le he seguido mucho, he visto en Barcelona además, estaba por ahí, por barrio, no sé si diría yo, y me interesa mucho, ¿no? Y desde hace mucho tiempo he dado vueltas a la literatura y es igual que la arquitectura, tiene referentes. Y en este libro es interesante porque lo que hace es un método que es, en todo respeto a las distancias, similar al que es escoger fragmentos. Los fragmentos de pensamiento. Y le da vueltas. Canon de Cámara Oscura quiere decir que este señor, el protagonista de la novela, ensayo, no se sabe lo que es, escoge de su librería, que está oscura, escoge de un libro, lo analiza, selecciona un fragmento y hace un canon. Dice, y aquí tengo los fragmentos que a mí me interesan, los comento. La verdad es que es... Y él además hace referencia a una cosa que dice, ya hablamos del filósofo Francisco Paco Jarauta, que también el último libro suyo, y que hace referencia a él, se llama Poéticas del Fragmento. Y es que está claro, coincide, yo también, dice, ya no podemos averiguar nada que no sea por aproximación de manera errante. Esto me parece muy bonito y muy claro, ¿no? Fragmentos. No pensar en la cultura y en cualquier cosa de una manera unitaria, sino de manera fragmentaria. Entonces, en mi caso, ese interés por el fragmento, lo que estamos recordando en esos tiempos, yo era estudiante en Barcelona en los años 70, ha llovido bastante, 50 años o algo así, pues, bueno, algunos estamos muy interesados por lecturas y seminarios en paralelo, una bomba, ¿no? Por ejemplo, Walter Benjamin, que siempre decía que le habría gustado escribir un libro de citas. Joder, Walter Benjamin, nada menos. Qué bien, ¿no? Porque coger
En fin, esto yo creo que también tiene que ver ya desde hace mucho tiempo. O sea, por un lado es una cosa reciente, lo decía ahora Juan Luis, de recapitulación de 5 cosas que ha reflexionado uno durante toda la vida, pero también viene de lejos, ¿no? Viene de lejos porque esa idea de conversar, recopilar, recoger destellos de mentes brillantes, decía alguno, ¿no? Mentes brillantes que hacen cosas que están muy bien y que son constantes compañeros de viaje intelectual. Unos muy cercanos, con algunos de estos personajes, yo he hablado directamente, he hablado con Peter Hall, he hablado con varias de las personas, con Tedan, por supuesto, con otros no, y otros habían fallecido antes, y no he hablado con David Mumford, por ejemplo, ¿no? Pero hay figuras que algunos consideran son clásicos del urbanismo moderno. Por ejemplo, Paola Di Biaggi, una profesora italiana que tiene un libro, podría acercarse, alguno me lo dijo, podría acercarse a este, porque ella coge clásicos del urbanismo moderno. Empieza con Patrick Guess, ya para los años 60, digo, esto es más bien continuación, para no ir más atrás en el tiempo, desde a partir de los años 50 del pasado siglo para aquí, y ella hace una antología, y yo aquí lo que hago son preguntas, ¿no? Bueno, pues esto... Tienes que darle con la flecha, ¿vale? O con el ordenador, no la veo. Esta de aquí. Sí, no, es que esta de aquí no funciona con él. Bueno, pues entonces, la idea es, a mí a lo mejor decir lo que no es. Una manera de decir un libro, es decir, no es. No es una antología. Podría ser una antología, digo, las antologías son muy útiles. Hay muchas, especialmente en el mundo anglosajón. Antologías de urbanismo está en italiano, de Paolo Di Biaggi, en español hay alguna, Barcelona, pero no demasiadas, ¿no? Por ahí es un género muy importante, ¿no? Las readers de design, de arquitectura. Aquí es un género. Aquí el punto de partida es distinto, es imaginar cómo responderían a preguntas concretas una serie de personajes, ¿no? Y entablar una conversación virtual, diálogo con todos estos a través de algunos escritos y a través de algunas obras. Con la intención de ver también desde ahora, no de hacer una historia de urbanismo ni nada de eso, sino explorar la vigencia posible, la pertinencia o no, o la no vigencia de sus planteamientos en el contexto actual. A partir del contexto actual y efectuar miradas retrospectivas. Por tanto, no es una antología, mucho menos aunque lo parece. Incluye una serie de fragmentos, por eso me parece que utilizo a veces este recurso, que es decir lo que no es, aunque lo parece. Magritte decía, Cine pas une pipe, no es una pipa, esto es lo mismo, pero no es una pipa, es una pintura de una pipa. Esto no es una antología, puede parecerlo, uno dice, mira, unos autores y tal, tampoco es un ensayo sistemático que tiene unas hipótesis que se desarrollan y unas conclusiones y todo lo demás, y tampoco, en fin, es un híbrido como género. La gente lo ha preguntado en estas mesas, en distintos sectores, ¿en qué género estaría esto? Es un género híbrido, ¿no? Fragmentos de pensamiento. En este híbrido se formulan preguntas sobre una serie de temas que me parece que son recurrentes en la cultura urbanística contemporánea, que siempre vuelve, ¿no? Son cuestiones que dice Peter Hall en su gran obra Cities of Tomorrow, dice que es historia intelectual del urbanismo del siglo XX, ese es su subtítulo, me parece que eso que da idea, porque mucha gente en la ciudad de la historia intelectual del urbanismo del siglo XX. Dice, hay una serie de ideas clave que persisten, se reciclan y se combinan de distintas formas a lo largo del tiempo. Pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, él lo repite muchas veces también. Dice, bueno, esto, resulta, hace los 15 minutos, lo otro, si resulta que eso no es lo mismo, pero en fin, son ideas que se actualizan, se reciclan, que vuelven a muchas cosas. En un campo como el nuestro, es verdad que ahora hay situaciones disruptivas, tampoco se trata de decir que no pasa nada, que hay nuevo, quiere decir que hay muchas cosas nuevas, ¿no? Disruptivas, pero es fundamental recapitular, me parece, formular preguntas muy importantes.
preguntas importantes que se pueden dirigir tanto a los autores del pasado, digamos, 50, 60, 70, como los actuales, unos ambiguos, pocos. También hacer las mismas preguntas, ¿no? Distintas generaciones. No se trata tampoco de retroceder en exceso en el tiempo, a principios del siglo XIX, de la antigüedad, no. Pero tampoco caer en un presentismo excesivo. No es lo de ahora, lo último que ha salido, lo último. No hay mucha antropología, pues se producen constantemente libros de urbanismo en España. Ciudad de los cuidados, ciudad de no sé qué, aparece un montón de cosas continuamente, ¿no? Entonces no caer en la inmediatez de las llamadas nuevas teorías que a veces pueden ser superficiales y banales, ¿no? Y me parece crucial recordar que el pasado reciente, o el pasado lejano, no es sinónimo de obsoleto. En fin, todas estas teorías, épocas de distintos momentos están presentes, a veces se recuperan y tienen más vigencia ahora que en su momento. Algunas que habían formado en Estados Unidos, en las ciudades españolas eran otra cosa, había pocos coches, pues ahora tienen más vigencia aquí que entonces. En los años 60 había aquí muy pocos coches, ahora pues, por ejemplo, ¿no? Entonces la mirada retrospectiva me parece que es esencial, ¿no? En fin, el índice del libro, ¿no? Aquí está el índice, la estructura, más a mí me gusta mucho, estaba comentando cómo hacemos las simétricas, la edición, pues, que nos dedicamos, hacemos libros y revistas, somos arquitectos, pero nos gusta hacer las cosas bien y cuidarlas, ¿no? Y la apariencia así de simplicidad, de sencillez, esta colección, me preguntaré, ¿por qué publicas aquí? Pues por varios motivos. Uno, porque son muy buenos, pero luego es de las pocas que tienen una pata en Madrid y otra en Barcelona. Muchas cosas están en Madrid, están en el mundo de Madrid, y a pesar de que estamos todos conectados, no se entera de lo que hacen en Barcelona. Por una serie de casualidades, yo estoy en Barcelona, estoy por aquí, en fin, estoy en Zaragoza, estoy en medio, pues me ha interesado siempre mucho estos sitios. Produce y financia la Politécnica de Cataluña, una colección poliédrica, se llama Poliédrica, y se hace una edición en catalán también, otra edición en castellano, ahora ya tenemos en inglés, que son bastante pesados y no, PC para todo esto, pero es un motivo importante. Bueno, pues en esa estructura hay un prólogo, me parece excelente, de José María Ezquiaga, que pues, se tomó el trabajo y hacer un prólogo extenso y yo creo que muy profundo, que me parece que capta bien la esencia del libro. Dice que es producto de la inquietud teórica y es la expresión que utiliza, muy sugerente, que utiliza Moneo en ese libro muy conocido, es Inquietud teórica y estrategia proyectual. Teoría y estrategia proyectual. La teoría pues, viene también de los proyectos, la inquietud como resultado dialéctico entre acción y reflexión. O sea, no como investigación académica, no como reflexión solamente de que se practica, en este caso, el urbanismo, sino esta combinación, ¿no? Un poco desde la perspectiva de cómo se forman históricamente las culturas urbanísticas y cómo la ciudad real se transforma mediante planes, mediante proyectos, mediante intervenciones urbanísticas. También con otro tipo de personas en los que yo he estado desde hace mucho tiempo, en los años 90, en el ámbito de Planning Perspectives, que he estado ahí, sigo metido, hace 40 años de sacar un número especial de la revista Planning Perspectives, International Planning History Society. Estos, yo creo que ahí hay un esfuerzo continuo por combinar la mirada retrospectiva con la mirada prospectiva. Es decir, mirando hacia el futuro, qué hay que hacer, que es la esencia, digamos, de la disciplina urbanística, pero con un espejo retrovisor siempre para evitar un poco lo que decía Peter Hope, para no reinventar la rueda, las palabras de Peter Hope. Ya está bien, pero claro, si estamos reinventando la rueda es un poco absurdo, ¿no? Entonces, hay que mirar para atrás cuando miramos para adelante, ¿no? Bueno, pues el método que me parece que más arriesgado, no sé si original, lo más arriesgado del libro, que bueno, vamos a ver el contraste con ese otro tipo de patologías y demás, es precisamente esa búsqueda a través de una conversación virtual con nuestros autores que se establece por parejas, tándems de urbanistas que uno empareja, ¿no? Vamos a emparejar seleccionados
por su relevancia en relación a una serie de temas, que ustedes tienen 10 temas cada vez. 10 temas que son importantes, seguro que no son todos los que se plantean ahora, temas que se plantean ahora, ¿cómo respondería? Imagino una mesa como esta, un presentador y una pareja de mentes brillantes que contestan, ¿no? Estos parece que son una serie de temas, aquí están 10 temas, 20 autores que podrían ser 30 porque también hay presentadores. En cada uno de los capítulos están las preguntas, los tándems y el que presenta pues, a través de una cita relevante de otra persona que tiene algo que decir, ¿no? Por tanto, se forma como un mosaico de unos 30 fragmentos discursivos que, al confrontarlos, me parece que nos ayudan para reflexionar sobre el urbanismo actual. Así, bueno, pues una idea central es esta de Kurt Lewin, me parece muy interesante, que dice, no hay nada tan práctico como una buena teoría. Dice, esto es, yo creo que, claro, esto lo repetimos mucho, escuela en todas partes, frente a preponderancia de enfoques que a veces son muy bien descriptivos, pragmáticos, pragmatismo urbanístico, que a menudo pues, carece de una reflexión profunda, que se reivindica la importancia crucial de la teoría. La teoría puede ser paradójico, es práctico, pero es teórico, bueno, pues una paradoja, pero sí, una buena teoría nos parece que aporta una visión crítica, informada, que además guía para la acción. El libro se comienza con una cita de Bruno Latour, de hace poco, que sugiere la necesidad de aprender a retroceder. Dice, no es tan fácil aprender a retroceder. ¿Para qué? Para inventarlo todo otra vez. Dice, el derecho, la política, las artes, la arquitectura, las ciudades. Esto me ha interesado mucho, hace mucho tiempo, este personaje de Bruno Latour, ¿no? Es una idea de una reinvención radical que, en cambio, coexiste también, paradójicamente, con tendencias que apuntan hacia la recuperación de tendencias anteriores, ¿no? Esto lleva a una cuestión clave que es que sobrevuela un poco la tesis de todo el libro, ¿no? Que es cómo situarnos ante el proyecto moderno. ¿Cómo lo vemos? Es una experiencia de discurso históricamente situado, los historiadores dicen la era de la modernidad, de la alta modernidad, después, etcétera, que hay que superar, hay que revisar de manera crítica, como dice Latour, o bien es un proyecto incompleto que podemos continuar, que podemos enriquecer con nuevas aportaciones, básicamente es lo que dice Hubert Habermas. Es una, durante muchos años, un personaje tan potente. Dice, bueno, aquí, claro, lejos de ofrecer respuestas cerradas, por aquí y por allá, en el ámbito del urbanismo, en el ámbito de la cultura urbanística, me parece que lo que está pasando en las últimas décadas, en el siglo XXI, puede interpretar como una afirmación de una cierta modernidad como proyecto incompleto en el sentido que trabaja Habermas. Es un enfoque, como se trata aquí también, de atender a las continuidades, a las rupturas, a los cambios, etcétera, que ayudan y que también tiene mucho en común con otro tipo de planteamientos de sociólogos urbanos como François Serre, que habla de la tercera modernidad, dice la primera modernidad, la segunda, y ahora estaríamos en la tercera modernidad. O como otro filósofo coreano-berlinés, Byung-Chul Han, que siempre habla de la modernidad tardía. Estamos en una época de modernidad tardía. Tiene que ver, es distinto, pero bueno, hay varios autores que hablan de esta manera, me parece que es muy interesante para situar un poco de qué estamos hablando. Bueno, entonces a partir de aquí, claro, no puedo contar todo lo que se dice en el libro, pero sí que me parece que se puede hacer un repaso panorámico de los temas y las preguntas, no de las respuestas. Las respuestas, mejor leerse el libro y a los autores y los textos originales, ¿no? Pero las preguntas, yo creo que sí que se puede decir, bueno, pues, hay presentadores, ¿no? Una pregunta, ¿cómo abordar y utilizar la historia del urbanismo? O sea, puede ser, esto es en el ámbito de este campo, ¿no? De la planning history, se plantea continuamente. Hasta
qué punto tiene que pesar más la visión del historiador, la visión del urbanista, la visión de la perspectiva, etc. Que siempre se utiliza la historia de una manera o de otra, ¿no? En el caso de aquí los invitados son Peter Hall, Lewis Mumford, siempre dos generaciones distintas, salvo alguna excepción, una generación a principios del siglo y otra entre guerras y produce sus textos los años 50 y 60, produce a partir de los años 80, 90 en adelante, poco situable el diálogo entre esas dos generaciones, ¿no? Entonces ese primer tema pues es cómo los urbanistas interpretan su propia historia. No podemos planificar el futuro de las ciudades y de los territorios sin comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Hay dos personajes británicos, otro de origen alemán, que es Michael Heber y Wolfgang Sohn, que escriben un texto fantástico donde dicen esto, ¿no? El urbanismo es por definición una actividad prospectiva, pero su objeto intricado y dilatado en el tiempo obliga a los urbanistas a posicionarse en la historia, tanto si se adhieren a las herencias, memoria, etc., como si los rechazan. Me parece que era muy en el clavo y sirve como presentación, digamos, al diálogo entre estos dos personajes. De la misma manera, en el caso siguiente, la pregunta siguiente, ¿no? Es el capítulo siguiente, es cómo conseguir una ciudad planificada que sea compatible con la ciudad vivida y diversa. Estos son temas actuales, yo creo que nos preocupan a todos. A mí, por lo menos, me parece preocupante lo que muchas veces denuncia mucha gente, que es esa desconexión con la realidad cotidiana de las personas que habitan, que dan vida a la ciudad, el planeamiento del urbanismo. El urbanista de que está la gente, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Bueno, me parece que el presentador, invitado, en este caso, ¿quién podía presentar esta sesión? Me parece que Marshall Berman, este libro que es un clásico, ya todos los sonidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, dice una cosa muy clara, es fantástica, dice, la trágica ironía del urbanismo moderno es que su triunfo ha contribuido a destruir la misma vida urbana que esperaba liberar. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo verían algunos de estos autores y a quién invitamos? Pues nos parece que Jane Jacobs y Richard Sennett dicen muchas cosas sobre esto, ¿no? Es más, en este caso, muchos también pueden ser más discutibles y más raros y sorprendentes. Este caso de verdad no es nada sorprendente porque ya dialogaban desde hace 50 años. Hay unas imágenes en el último libro de Richard Sennett, Construir y Habitar, una imagen que ya es muy conocida, están los dos, él con Jane Jacobs hablando en un bar en el Tavern de Nueva York. Bueno, y él continúa, pero Jane Jacobs no sé si tenía razón, sí, la idea de la ciudad abierta en realidad es suya, no es mía. Dice, pero en esto es que está muy bien este libro último porque dice, no, Mumford, que no le caía tan bien, claro, tenía más razón. Bueno, hace este tipo de cuestiones, está dialogando, ¿no? Por tanto, es un tándem casi impepinable para hablar de una cosa de estas, ¿no? Decimos, otro tema me parece muy importante, que es cómo proyectar con la memoria colectiva, cómo proyectar teniendo en cuenta la memoria, no solo de catálogos y comisiones de conservación de monumentos, estas cosas, sino cómo intervenir ahí, la importancia crucial de la memoria colectiva en la configuración de nuestras ciudades y la renovación, regeneración, etc., ¿no? Bueno, pues aquí este sí que puede parecer más sorprendente, pero ¿quién puede presentar? Pues, en este caso, es muy evidente. Maurice Horwitz es el que inventa este concepto de la memoria colectiva, que pues este es el que podría presentar esta sesión, ¿no? Bueno, es conocido, pero en fin, en algunos fragmentos él explica esto, ¿no? Dentro de la ciudad, los barrios, dentro del barrio las casas, están tan pegados al suelo como los árboles y las rocas, una colina, una meseta, etc., ¿no? Esa idea de memoria colectiva, los receptáculos que son los edificios, las viviendas, el suelo, que encapsulan, transmiten recuerdos compartidos, identidades locales, narrativas históricas, dan sentido a la pertenencia.
decía, bueno, o al contrario, un urbanismo que ignora estas cosas, o peor, un urbanismo que las destruye muchas veces, barrios, viviendas, unos bloques de viviendas de 60 o tantos, bueno, pues sin plantearse el tema y que destruye esa memoria colectiva, borrarlo de forma indiscriminada, un patrimonio puede ser material o inmaterial, empobrece inexorablemente la ciudad y debilita el sentido de arraigo y pertenencia a su habitante. Bueno, pues aquí invitamos a Aldo Rossi, Stimboyer, los estudiosos del rol de la memoria colectiva, la transformación de la ciudad. Una de las partes no es contar lo que dice Rossi y lo que dice Boyer. Yo con Stimboyer tuve la suerte, el privilegio de hace muchos años también estar en un seminario en Estados Unidos con ella. Hice un libro sobre la memoria colectiva, fantástico, tiene referencias a Rossi de Diego González, no hablé con él, pero Stimboyer sí. Pero me imagino un diálogo entre estas dos personas interesantes sobre este tema para intentar dar respuestas a cómo proyectar la memoria colectiva. Pasamos a otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dimensión política inherente al urbanismo? La cuestión nos parece interesante partir de una cita de este gran urbanista y teórico italiano, Carlo Secchi, fallecido hace mucho. Nos sitúa una perspectiva que combina reflexión intelectual con práctica profesional y que dice que este tema no es un tema académico, es el contraste entre estudiosos que entienden de forma diferente el lugar del urbanismo en la sociedad, es decir, el papel del urbanista y el rol del intelectual. Entonces, aunque el urbanismo tenga la componente intelectual, exige una reflexión crítica constante, y esa dimensión reflexiva está unida a una acción social y política sobre la ciudad. Bien, aquí Leonardo Benevolo, Fernando Terán, interesante, hacen un tándem, me parece pertinente, adecuado para reflexionar sobre este tema. Los dos integran la dimensión política en sus análisis histórico-urbanísticos, los dos tienen una perspectiva de arquitectos urbanistas en distintos contextos, en activo en su momento. Esto un día se lo comenté a Fernando Terán, te voy a emparejar, a ver qué te parece, te he emparejado, no opción a cambiar de pareja con Leonardo Benevolo. No sé, claro, porque así también hacía cosas, con el Calderón, hacía muy bien, ¿no? Pero también podía ser con Bernardo Secchi, digo, no, Secchi es el presentador. Estupendo. Hace poco, estaba el libro en Aleradas, divertido, está muy bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que estaría bien. Otro tema, ¿no? ¿Qué define hoy un modelo urbanístico que sea de verdad igualitario e inclusivo? Esto está a la orden del día, hay mucha gente, no sé si todo el mundo, pero casi todo el mundo, ¿no? La justicia social, la equidad espacial, principios que de una manera o de otra pues deben guiar el urbanismo contemporáneo, están recogidos en todas partes, hasta en las agendas urbanas. Este sitio aparece, así es cuando estos eslóganes aparecen por todas partes, uno empieza a sospechar, ¿no? Esa ciudad por todas partes. Pero es verdad y está claro que es fundamental, ¿no? Aquí, ¿quién puede hacer de presentador? Pues, hombre, David Harvey me parece que estaría bien, ¿no? Porque motivos obvios, ¿no? Porque un personaje, geógrafo, que ha analizado a fondo las desigualdades generadas por el capitalismo, por los procesos de urbanización, y que es una figura fundamental. Él lo que hace es, bueno, afinar el concepto de derecho a la ciudad, y precisar bastante, ¿no? Como, entendiendo como el derecho a cambiar la ciudad, a cambiarnos a nosotros mismos también. Y dice esto, ¿no? Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana cotidiana tienen el derecho primordial a lo que han producido y que una de las reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más íntimos, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido, ¿no? Lo dice en este libro, Ciudades Rebeldes, el derecho de la ciudad a la revolución urbana, que me parece que está muy bien y lo recomendamos últimamente porque abre muchos campos y parece muy serio y, en fin, es un mundo, ¿no? Garantizar a los ciudadanos voz efectiva en el proceso de toma de decisiones, reducir las brechas espaciales, eso es el derecho de la ciudad, el derecho a la vivienda. En fin,
¿A quién podemos invitar? A IDCER está claro, y en la generación más reciente, Dolores Heiden. Dolores Heiden la trajimos a Barcelona en 2004, hicimos un congreso en el Centro de Cultura Contemporánea, fue fantástico, porque bueno, pues casi no la conocía casi nadie, pero ya se han traducido algunas cosas. En fin, un personaje muy interesante que también toma referencias a la IDCER, pero incluye otras cosas, incluye por supuesto la perspectiva de género, la vivienda, las formas los estudios en la sociedad muy norteamericana, pero muy interesante, ¿no? Otra cuestión es cómo entender hoy el urbanismo cualitativo y los proyectos urbanos. Esto, bueno, es que tan de cerca que muchas veces hay gente que es muy fan de los proyectos urbanos o muy detractora, porque si hubiera un momento del reduccionismo morfologista de los años 80, del Plan de Madrid, del 85, del reduccionismo, de tal, para ver, o sea, tomando un poco de distancia, está bien sentar en una mesa algunos personajes como Luis Sert y Manuel de Solá Morales, en este caso también por motivos obvios, por sus conexiones evidentes, que conocían bien. Solá Morales estuvo en Harvard cuando era decano José Luis Sert, además acabar la carrera de Solá Morales, pero en fin, José Luis Sert casi se pone como el mentor del urban design, el diseño urbano, Morales, proyecto urbano, etc. Pero bueno, ha surgido un interés por esa dimensión cualitativa. A veces está despreciada, decir, no, esto no es tan importante, y a veces parece que es lo más importante. Entonces, Nuno Portas sería el presentador aquí. Nuno Portas, en un artículo que tiene que ver, es muy interesante, se llama Emergencia del proyecto urbano, lo traduje en español, está por ahí, pero publicó en Urbanística en Italia, en italiano, y decía esto, o sea, el proyecto urbano no es nuevo, esto está hablando al final de los 90, 99 por ahí, ¿no? Dice, ya, esa expresión ya fue utilizada para referirse a ciertos proyectos unitarios de arquitectura, está hablando de la época del Quintén, etc. Y ya en la segunda generación, la crisis de los años 70, los años 80, etc. O sea, habla de generaciones de proyectos urbanos. Y sabiendo de lo que habla, porque es una reflexión, yo creo que muy profunda, que además yo también con Nuno Portas sí que he hablado muchas veces. Y además, mira, hice un prólogo, un libro anterior sobre las exposiciones internacionales y el urbanismo. Tiene un prólogo fantástico que hizo él. Y venía mucho por Barcelona y alguna vez se era divertido porque estábamos en el Centro de Cultura Contemporánea. Y decía, he quedado con Solá Morales, pero no decimos lo mismo, ¿eh? No decimos lo mismo. Pero, o sea, tenemos ciertos matices importantes y bueno, pues esto sería otro tema. ¿Cómo avanzar hacia las buenas formas urbanas en los espacios públicos de calidad? O sea, está ligado al anterior, pero no es exactamente lo mismo, es centrarlo en la calidad de los espacios públicos, la configuración formal de la ciudad. En este caso sería Ezquiaga, que haría de presentador, un artículo reciente, hablando de una construcción muy actual, nada de historia, ¿no? La nueva agenda urbana, la reinvención de la planificación espacial, dice la calidad del espacio público, es el catalizador más relevante para desencadenar la transformación de la ciudad. Me parece que es interesante porque subraya una idea crucial, que es que el espacio público, las calles, las plazas, los parques, los ríos, otros lugares de encuentro y tal, no son un residuo vacío de lo que queda entre edificios, sino que son elementos estructurantes. Claro, esto ahora parece muy obvio, pero no era tan obvio durante mucho tiempo que ha durado, digamos, los conceptos del urbanismo moderno, que no son solo los años 30, 40, 50, 30 y hasta ahora. Es decir, para lo que queda, ¿no? Decirlo es una cosa y otra es que se tome en serio y se considere que el espacio público es el elemento estructurante fundamental de la ciudad por muchos motivos, no solo por cuestión formal y de calidad arquitectónico-urbanística, porque contribuye a mejorar el microclima urbano,
porque combina el carácter, cohesión del territorio. En fin, invertir en la calidad del espacio público nos parece pues corresponde con el esfuerzo por mejorar las formas urbanas y el impulso a su vitalidad. Aquí Kevin Lynch y Jean Gell, por dos entradas distintas, muy distintas, los dos reconocidos por la búsqueda de la calidad de las formas urbanas de espacios públicos en sentido muy amplio, que sería el tándem invitado. Digo, aquí no es las respuestas, es las preguntas y cómo, porque me parece muy importante formular las preguntas, ¿no? Otra cuestión sería el tema de las escalas, ¿no? Solamos muchas veces decías que el urbanismo no es una cuestión de escala, estamos empeñados y todavía, ¿no? Se escala, antes en el urbanismo, ya vienen los proyectos arquitectónicos, todavía en los proyectos de fin de carrera nos ponen los nervios a algunos, todos en tribunales. Primero, urbanismo, claro, sin escala, segundo, eso es arquitectura. Entonces, vamos a ver, los desafíos actuales, la movilidad, la protección del medio ambiente, la dinámica económica, esto implica todas las escalas, podemos disociar escalas, ¿no? La vivienda, distintas escalas simultáneamente. Parece que un urbanismo actual, para ser efectivo, tiene que ser capaz de operar de manera coherente, coordinada, simultánea, en múltiples escalas y al mismo tiempo. Aquí, Alan Colquhoun, hace tiempo, en los 80, escribió un artículo que se llama así, el superbloque, está traducido así, el superbloque, y con él el paradigma, dice, el superbloque, con él el paradigma del proyecto total es un hecho del Estado capitalista moderno. No se trata tan solo de un nuevo tipo que añadir al repertorio tipo de configuración, no sé, sino un tipo de tipos cuya presencia está transformando rápidamente la ciudad tradicional. Es decir, aquí tiene que ver con la escala, la interconexión entre la escala local, la escala media, la escala metropolitana. Un urbanismo multiescalar tiene que reconocer interdependencias. Y aquí nos parece que Fumiko Maki, de la etapa metabolista, que no eran todos metabolistas japoneses, y Ren Gulas, que estaba tan interesado, ha estado siempre tan interesado en este tipo de cosas, que tiene un librazo así, se llama Project Japan. Bueno, pues se va a Japón, a entrevistar a ver qué es por ahí, porque claro, esto era los años 60, 70, pero un personaje como Fumiko Maki le dedica, se entrevista, habla con él. Claro, entonces en Japón, una ciudad tecnológica, industrializada, en explosión, muchos de los temas que pues aquí eran más lejanos, ahora resulta que por aquí son mucho más actuales. Entonces, claro, reflexionan, me parece muy acertado, por muy polémico que ya sabemos que el Rey Tulsa es muy provocador y en fin, dice cosas que a veces se ponen los nervios los urbanistas profesionales, pero una agudeza me parece sobre todo cuando va a Japón y habla con estos personajes, con varios, en especial con Fumiko Maki, ¿no? Reflexiona sobre las grandes escalas, sobre las pequeñas, sobre proyectos concretos de vivienda que tiene Fumiko Maki, que son buenísimos, lo he visto por allí, en Tokio, que es la pasada, está muy bien, ¿no? Y ya la última pregunta, me parece, otra, ahora hablamos todo el día de la proximidad de la ciudad de los 15 minutos, de todo demás. La pregunta es, vamos a saber un poco serio, ¿hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto es posible? Es un sitio, no sé, ahora mismo en Valladolid, en París, que es donde está el señor Carlos Moreno, en Barcelona, en Zaragoza, en otro sitio, y de qué manera, ¿no? Y claro, además, es muy interesante seguir lo que está pasando en París, por tanto, no solo por el eslogan de la ciudad de los 15 minutos, por el empuje de la alcaldesa y todo lo demás a la raíz del código, la importancia fundamental de la proximidad, que ya lo sabíamos, pero que ahora nos vuelve, sobre todo desde el COVID, en primer plano, la necesidad de tener acceso a servicios esenciales, equipamientos básicos, espacios de calidad, a una distancia razonable, fácilmente accesible a pie, en bicicleta, etc. Pero claro, ahí es la realidad que viven millones de personas sobre modelos urbanos distintos y en este contexto decía, bueno, ¿quién puede también podría presentar la sesión? Pues Edward Sotja, geógrafo urbano
americano, californiano, este libro de Postmetrópolis, que es fantástico, es célebres, interesante estudio sobre espacialidad urbana, sobre procesos de urbanización, que dice esto en este libro. Los nuevos procesos de urbanización son evidentes en todas partes si uno sabe qué es lo que tiene que mirar, que asumen una rica diversidad de formas, de expresiones cuando se localizan y se sitúan en contextos geográficos particulares. Quiere decir que hay mucha diversidad. Yo una vez coincidí también con el profesor China, resulta que hablaba, he ido bastantes veces para allí. Esto hace otro mundo, pues no, tiene particularidades, pero se puede parecer a muchas cosas que pasan en Europa, que pasan en España, el boom del desarrollismo, a otra escala, la velocidad y todo lo demás. Si sabemos mirar y sabemos ver lo que hay de paralelismos y especificidades, descubrimos cosas muy importantes y en particular sobre estos temas de la proximidad, ¿no? Que hay que considerar en la realidad local de cada lugar. Un urbanismo que se base efectivamente en la proximidad tiene que buscar barrios que sean completos, que sean todas las compras, los servicios, los sanitarios, etc. Pero claro, muchas veces se dice que las personas puedan vivir, trabajar y realizar sus compras. Pero la verdad, compras eso sí, la gente emplea tiempo, las mujeres sobre todo antes. Para comprar y para hacer según qué servicio. Ahora, para trabajar, qué bien, un análisis de geografía, perfecto, ¿no? Porque acceso a los servicios, casi todos los barrios tienen acceso a los servicios de trabajo. Y cuando hablas de trabajo, al Quintopino trabajan más de una hora de por medio para ir a trabajar, ¿no? Transporte público o privado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay personajes que pueden parecer, no son conocidos por otras cosas. Christopher Alexander, conocido por el lenguaje de patrones, por la ciudad no es un árbol, pero tiene reflexiones muy interesantes también cuando habla de los patterns, de la proximidad. Y Thomas Sievers también me parece muy importante. Esto que no se ve a la izquierda son afirmaciones suyas, que están ya del libro, ¿no? Que es un poco con esta reflexión sobre la ciudad entre ciudades, ciudad entre medio. Bueno, en este tipo de reflexiones parece que son, en este caso, excepcionalmente pertenecen a la misma generación, casi el mismo año los dos, pero Sievers dice que Christopher Alexander es un referente suyo, es uno de mis compañeros intelectuales que tengo bastante siempre, aunque es de su misma generación. Es muy interesante. Alexander murió hace poco, ¿sabéis? Y bueno, y la última cuestión, para ajustarme ya el tiempo, me parece, ¿no? ¿Cómo abordar la renaturalización urbana, la adaptación al cambio climático desde el urbanismo? Una cosa que se supone que preocupa a todo el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas más urgentes, integración plena, prioritaria, dimensión ambiental, emergencia climática, pero también pérdida de biodiversidad y muchas más cosas, ¿no? Exigen respuestas decididas, innovadoras, a la escala, etc. Mucho que sean innovadoras, sería absurdo no tener en cuenta la tradición anterior y la tradición reciente y lo que está haciendo ahora. Dice Michael Hart en este libro muy interesante, Naturaleza y Ciudad, que puesto que la ecología se ha convertido actualmente en la base indispensable, hasta ya en los años 80-90, varias veces, la base indispensable para la planificación del paisaje, es imprescindible que los alterados procesos naturales dentro de las ciudades se conviertan en tema central del diseño urbano. Esta afirmación es una llamada clara, peremptoria, a la idea de trascender las visiones parciales en el diseño urbano, avanzar hacia visiones más integradoras y entender la ciudad como lo que es un ecosistema complejo, un ecosistema dinámico y bueno, insistir en que el urbanismo que busque la renaturalización tiene que reintroducir la naturaleza en el corazón de la trama urbana y paralelamente, en fin, construir resiliencia y reducir la huella ecológica y muchas más cosas. Pero ¿quién puede darnos pistas sobre cómo proyectar con la naturaleza, renaturalización urbana, adaptación climática? Ya Macar es indiscutible, pero algún urbanista paisajístico, uno de los
portavoces del llamado Landscape Urbanism en Estados Unidos, que es James Corner, el más joven de los que entran en esta selección de autores, dialoga mucho con los anteriores, tiene un estudio muy importante, Philo Variations, están haciendo muchos trabajos por ahí, en Estados Unidos y por el mundo. Una edición me parece bastante menos discutible que otras, ¿no? Y bueno, ya para acabar, un par de imágenes que pueden entenderse como una prolongación de este libro. No está pues que desde antes y después la idea fundamental es tender puentes entre la teoría y la práctica del urbanismo. Más allá de estas conversaciones que son virtuales, hay otras que han sido presenciales, ¿no? Está con Fernando Terán, está publicado en el número de la revista, este título sobre el urbanismo posible, y una cita esencial y que me parece muy importante, ¿no? La verdad, uno tiene que pensar algo en Terán, es que ya es otra época, sí, vale, es el siglo pasado, bueno, pues en fin, tiene muchas cosas que decir. Además tiene una cabeza de una memoria impresionante que cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este último número, hacemos 2 entrevistas en el mismo número. Hicimos una a Thomas Sievers, nonagenario, a la vez que esta se hizo Carmen Díez en Berlín este verano pasado, en alemán, traducida al inglés, traducido por nosotros al castellano. Aquí está en inglés y en castellano, pero en la web además está en alemán para tener la versión original. Bueno, esto es una burrada, pero nos parece muy interesante porque además hay una cosa muy divertida, es que al final de esta entrevista, en paralelo a este libro, Carmen Díez, mi colega y perezosa, decía, hay un colega español que está en un libro emparejando a urbanistas. Y a usted, todo así, le pone con Christopher Alexander. ¿Qué le parece? Digo, joder, no tiene interés. Y bueno, por eso que dice, es un honor, estupendo, menos mal, porque es un referente, pues, menos mal que tiene que haber emparejando, porque podría haber dicho lo contrario, ¿no? Y otra con geógrafos, nosotros urbanistas, aquí decimos urbanistas en el sentido amplio, una cosa que la clave en algún sitio del libro. Urbanistas es gente que piensa sobre el urbanismo, no solo profesionales. Richard Sennett, los urbanistas profesionales, se considera urbanista, lo dice, ¿no? James Jacobs, y Sievers sí que es urbanista, estaba en el IVA de Sherpark, nada menos, responsable. Otros no tanto, León Nero, los urbanistas son de los que más peso han tenido en el urbanismo barcelonés. Ahora mismo con la ley de barrios, con todas las operaciones de regeneración urbana en Barcelona. Es decir, urbanista en sentido amplio incluye geógrafos urbanos, por ejemplo, y los sociólogos urbanos, ¿no? Y bueno, pues nada, para atenderme ya, para hacer un poco de propaganda también. No, pero un poco ver que en el fondo lo que se trata es de buscar, parece que plataformas para el diálogo, para el intercambio interdisciplinar, internacional. Esto es una obsesión del primer número de aquí, que lo pone aquí pequeño, y vamos a poner un título que sea Journal of Interdisciplinary Studies, Architecture and Urbanism. O sea, arquitectura, urbanismo, y esto en inglés directamente sin traducir en ningún sitio. Y lo otro traducido, y esto siempre bilingüe. Siendo un equilibrio, porque si no es internacional, es que no lo gana en ningún sitio. Si no se combina, creo que la máxima de pensamiento ecologista parece que es muy clara, ¿no? O sea, piensa global, actúa local, piensa global, lo que están haciendo aquí es una cosa. No solo inventa la rueda de lo inventado, sino lo cual tienes aquí al lado, en Francia, aquí al lado, ¿no? Eso Peter Hall lo tenía muy claro. En el último libro, Better Cities, Better Lives, Better Cities, hace un tour europeo y cuenta estas cosas, ¿no? Ténganlo en cuenta. Y luego interdisciplinar, ¿no? Interdisciplinar, multidisciplinar, etc. Pues este es un poco, para la última, que es condensar visualmente un poco la idea que son personajes y sus textos. Vamos, mentes brillantes, textos clave. Ese sería un poco recordatorio de que en el fondo lo que se trata es recordar la riqueza del saber urbano acumulado, la expresión de Bernardo Secchi. El urbanismo es un saber urbano acumulativo, que se acumula además éxitos y errores, fracasos también, ¿no?
fracasos. Bueno, pues todo eso es la disciplina saber urbano en sentido muy amplio, ¿no? Y el diálogo con estos personajes, directo e indirecto, a través de sus obras, con fragmentos de pensamiento, a través de la savia mental o sea, que nutre un urbanismo reflexivo, crítico, que sea capaz de responder adecuadamente a la pertinencia, audacia, a desafíos actuales, presentes, futuros, que nos interpelan. Pues nada, muchas gracias.